Los saludo en este día, 13 de abril de 2021. En la liturgia en este día, la primera lectura es tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Aleluya. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿Cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día damos gracias al Señor, a nuestro Señor Padre, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, quien nos ilumina y nos santifica. Pido al Espíritu Santo que sea Él quien a través de su palabra nos revele, nos muestre, nos dé ese testimonio de la verdad, de poder hablar su palabra y no palabra de hombre. En este día la palabra nos llena de algo muy especial, y es la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en este momento caminando en estos 50 días del momento en que ocurre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Pentecostés, entonces vamos caminando hacia llenarnos de esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu Santo que es fundamental para que nosotros nazcamos a la vida espiritual, a las cosas del cielo, a las cosas de Dios, para que podamos entender y podamos hacer realidad esto que nos está diciendo la palabra. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto.
una de las cosas más importantes que el Señor nos cambia a nosotros cuando empezamos el proceso de conversión es la manera de pensar, porque la manera de pensar se refleja en nuestra forma de hablar. Las palabras que salen de nuestra boca pues han pasado primero por ese proceso de los pensamientos. Y es muy importante porque así como nos dice también la palabra, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. De lo que nosotros realmente somos en nuestra vida, eso es de lo que nosotros hablamos. Y dice en el Evangelio que así como, estamos en el contexto que Jesús está hablando con Nicodemo y están hablando de que es necesario nacer de nuevo, necesario nacer de lo alto, necesario que se levante el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para que nosotros podamos dar testimonio y hablar de lo que sabemos y de lo que somos testigos. Entonces, ayer decía el Evangelio que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El reino de Dios tiene unas características especiales, unas características que son diversas a la del reino de los hombres. El reino de los hombres tiene unas leyes que hacen que los hombres deban cumplirlas. Estas leyes las hacen los hombres y la finalidad de la norma, de las leyes es regular, es permitir, es prohibir, es reconocer derechos, es administrar. Y todas las personas tienen que respetar esas leyes y esas autoridades porque si no, so pena de incurrir en alguna falta o en alguna violación de normas. Asimismo, el reino de Dios es supremo, es original, es autóctono. Sus leyes son hechas por Dios para nosotros obedecerlas y someternos a su autoridad. Entonces, la diferencia es que Dios a nosotros en el reino de los hombres, nosotros estamos obligados a respetar esas leyes. En cambio, en el reino de Dios, Dios a nosotros nos da libertad para acogernos a ellas o no. Con una promesa que si nosotros somos obedientes y cumplimos la palabra de Dios, hacemos su voluntad, pues nos va a ir bien. Así hayan circunstancias difíciles, así hayan circunstancias o hechos que nos lastimen, que nos hagan daño, pero cuando sabemos que estamos caminando por el camino correcto, nos llenamos de paz, nos llenamos de muchas circunstancias que a pesar de las dificultades siempre estamos confiados en que estamos haciendo la voluntad de Dios y que todo lo que nos pasa a nosotros, los que hacemos la voluntad de Dios, es para algo y para algo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, en este reino de Dios, pues las leyes son también para obedecerlas y para someternos a su autoridad, pero la libertad nosotros debemos encaminarla hacia eso, hacia hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Si las obedecemos, pues ya los dejamos a tener unas consecuencias que son favorables a nosotros, porque todo lo de Dios es bueno, es agradable y perfecto. Y si las violamos, pues nos sometemos a las consecuencias que pueda tener la violación o la vulneración de esas normas. Cuando Jesús habla que Él debe ser levantado como Moisés levantó la serpiente, se refiere a que en el desierto los israelitas desobedecieron y ellos eran picados por las serpientes, que nosotros sabemos que la serpiente es quien representa al demonio. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera un estandarte con una serpiente y todo el que fuera mordido por la serpiente miraba hacia el estandarte elevado y quedaba sano, es decir, quedaba liberado del poder del mal. Asimismo, Jesús murió en un estandarte, en una cruz, para liberarnos de los males del mundo, y cuando dice que debe ser levantado, es cuando desde nuestra libertad decidimos aceptar que mirando hacia arriba, hacia esa cruz, hacia ese estandarte, reconociendo que Jesús murió por nuestros pecados, que nos redimió y que en esa cruz pagó, en ese lugar de amor, de entrega, pagó por nuestros pecados. Y ahí es donde empezamos a nacer de nuevo. Nacemos de lo alto, nacemos de lo espiritual, nacemos de las cosas celestiales y así nos hacemos miembros del reino de los cielos. Por eso es que nuestra forma de pensar cambia y entonces también cambia nuestra manera de hablar. Y entramos a lo que dice el Evangelio, ¿no? En verdad te digo.
Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Hoy yo quisiera que te preguntaras de qué hablas tú. Hay personas que al reunirse hablan de los carros, del mundo, de los viajes, de la ropa, de cosas banales, de cosas de este mundo. Pero cuando nacemos de nuevo puede ser que hablemos de las cosas, de las mismas cosas, pero con un sentido que desde la perspectiva de Dios. Pensemos en la ropa, entonces vamos a hablar de la ropa, pero en el entendido de que hay personas que necesitan. Yo voy a sacar de mi closet ropa para dársela a las personas que la necesitan, voy a hacer una revisión, no sé, ya tiene una perspectiva diferente de ayuda, de entrega, de donarme a los demás. Es una perspectiva absolutamente diferente. Entonces vamos a hablar de cómo ayudar, de cómo servir, de cómo cambiar, de las cosas del ser, de la esencia, de lo original. Y no vamos a hablar simplemente de cosas banales. Y también vamos a ser testigos de lo que hemos visto, de cómo Dios nos ha perdonado, de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas, de cómo he cambiado yo en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de ver las cosas del mundo, etc. Por eso es que así como nosotros nacemos físicamente y vamos creciendo, así mismo debemos hacerlo en la vida espiritual. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, de versículos 10 y 11. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Esto nos está mostrando que nosotros debemos ir creciendo espiritualmente. El lenguaje de un niño es absolutamente diferente al lenguaje de un adolescente y diferente al lenguaje de una persona adulta. Si nosotros nos reunimos, por ejemplo, médicos, entonces empiezan a hablarte de lo que ellos saben, de lo que han visto, de lo que es su trabajo. Si es un grupo de abogados, exactamente igual. Porque en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces un niño de meses comienza a balbucear, luego sigue aumentando sus palabras según vaya creciendo, y al llegar a la adultez su lenguaje es fluido dependiendo del conocimiento que tenga. Así dice el Señor, nosotros hablamos de lo que sabemos. Entonces, ¿de qué estás hablando tú? Desde el juzgar, desde el criticar, desde la mentira, desde el engaño, desde las cosas del mundo. Yo quiero comprar, yo quiero tener, esto es mío. O estamos hablando, así como lo dice en la primera lectura, de cómo nosotros todos miramos a ver cómo ayudamos a los necesitados, cómo ayudamos a los que están en una situación difícil. No sé, pero cuando uno es una nueva criatura en Cristo, la manera de hablar cambia. Ya no lo juzgamos, ya no criticamos, no mentimos, ya no soñamos con quimeras, con comprar, con tener, con poseer, sino que habla de las cosas del cielo. Para finalmente llegar a lo que dice la primera lectura, que es los inicios de la primera iglesia, que yo creo que es el ideal de toda sociedad. Dice, el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados. Todos trabajaban para todos, todos estaban pendientes de todos, todos se ayudaban con todos. Incluso pone un ejemplo de cómo Bernabé tenía un campo y lo vendió y le puso a disposición de los apóstoles el dinero y ellos lo repartían según la necesidad. Qué bonito que nosotros como creyentes pudiéramos tener también un solo corazón y una sola alma, darnos cuenta de quiénes son los que están necesitados y poderlos ayudar. Pero eso solamente se puede hacer cuando nacemos de nuevo, cuando empezamos a hablar de las cosas del cielo, de las cosas celestiales, y abandonamos las cosas del mundo.
Por eso vamos a orar, hoy vamos a decirle al Señor, amado Señor y Dios, Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estar presente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo en el Espíritu, a nacer en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a mirar las cosas celestiales, las cosas de arriba, las cosas del cielo, esas cosas, Señor, que tú hiciste para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestro bienestar. Que así podamos vivir nosotros, Señor, en esta tierra, amándonos los unos a los otros, cuidándonos, protegiéndonos, orando unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a que podamos crecer en las cosas celestiales y abandonarnos en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.